Hola, buenos días. Estamos en el segundo intento de hacer el directo con esto desde Argentina. Allí son las 11 de la mañana, aquí estamos a las 4 de la tarde. Os agradezco a todo el mundo que se pueda conectar y a ver si Mm. podemos intentarlo otra vez. A ver ahí, Segundo intento, a ver si lo conseguimos. yo cambié a otra red, a ver si en una de esas es la mía, por las dudas cambié a otra red. Ahora te escucho bien, Yo a ti pero también. hoy te me empezaste a ir, así que no sé hasta qué momento se escuchó. Bueno, habíamos hablado de que tienes una vida muy llena, porque yo creo que cada viaje aprendes cosas que te da la vida. Entonces, ¿cómo eso lo has ido transmitiendo en tus hijos? O sea, Bueno, ¿cómo es la claro, educación de viajes? Y entonces estamos bueno, hablando de lo más importante que es la unidad de la pareja, de equilibrar los dos sueños, ¿no? claro, creo que ahí es donde se cortó. Yo te hablaba de mi sueño, que era viajar, y el sueño de Alejandra, mi esposa, era tener una familia grande con 4 hijos. El desafío cuando Cupido nos cruzó fue armar un proyecto en común, que siempre aclaro, no fue una negociación tipo gremial de tantos países, cuantos hijos, sino que de alguna manera cada uno se enamoró del proyecto del otro. Yo suelo decir que no sé si ella se enamoró completamente del mío, pero yo sí me enamoré del de ella, en cuanto es a mí a quien me cuesta no viajar con todos los hijos. Con esto lo que te quiero decir es que mis hijos han tenido lo que ella tenía en sus sueños, que es una vida tradicional. O sea, han tenido el colegio, los amigos, las mascotas, una casa y a su vez la posibilidad de pisar a la temprana edad 5 continentes y más de 60 países, pero no de 60 países por sumar países, sino países con una diversidad de la que yo me imaginaba cuando era niño, y cuando salió Indiana Jones yo dije, esta es la vida que yo quiero hacer. El tema que Indiana Jones la llevaba un poquito más fácil porque iba solo y yo iba con toda mi tropa. Nosotros somos una familia común porque también mucha gente hace el reflejo, bueno, estos deben ser que tienen recursos o dinero. No, esto es una cuestión de foco, una cuestión de visión, de poder dejarles este legado en vida a mis hijos. Legado en vida que ha sido desde tenerlo cargado. O sea, nosotros pusimos como comienzo este proyecto en 1995 con Sofía, mi hija mayor, en la panza. Y viajamos, inclusive yo tengo un par de libros que terminan con uno volviendo en la pandemia, y terminamos volviéndonos a juntar para pasar Año Nuevo en el Amazonas este fin de año. Y ya Sofía ya tiene 26 años, Sabrina tiene 24, Mateo tiene 20 y Tomás, el más pequeño, tiene 16. Tomás es el que tiene la mayor cantidad en proporción de proyectos de viaje y de experiencias de viajes a culturas diversas por la corta edad que tiene. El tema es la búsqueda. O sea, no es ir a ver, o sea, siempre hago una diferenciación, una pequeña diferenciación entre lo que es el turista y el viajero sin hacer juicio de valor. Dice Tomás que ¿Me tiene estoy 17 yendo? años. ¿Eh? Tu hijo que tiene 17, no 16. 17, tiene razón, ya cumplió los... Pasa igual con las mías. También me eh, lío. lo que pasa es que cumplieron en la mayor, y sí, ya me pasó en una entrevista que le saqué un año. Bueno, lo estoy poniendo más joven. Tomás cumplió 17 ahora en junio, el 15, y Sofía el 18. Son los que yo llamo los cuánticos, porque toda su numerología es en múltiplos de 3. El primero y el último. Incluso cuando nació Tomás parecía una cuestión mística porque, bueno, se confluyó todo. El sueño de su madre, formamos el número 6 y nació el 15 del 6. Y bueno, hay mucho de nuestro recorrido, como hemos ido a países muy diversos y muy raros, hay un montón de aventuras que salen de lo tradicional. En el interior de Etiopía, en el interior de Guatemala, en lugares donde conviven culturas con otro nivel de vibración, por decirlo de alguna manera. Pero no me quiero desviar de tu pregunta.
Si hay algo que te lo puedo resumir es, yo después del viaje a la India hay un antes y un después en lo que es la filosofía de vida de este proyecto. O sea, cambia algo que significa, primero que nada, hay una evolución técnica, o sea, cómo lo logro con los escasos recursos que yo tengo, y una evolución espiritual que es para qué lo hago. Y comienza a ser una pequeña misión de acercar culturas con nuestra experiencia física, carnal, en cada uno de esos lugares remotos. Después de la India, yo pienso, porque hemos armado los viajes hasta en secreto para evitar los detractores, la gente que te dice cómo lo llevas acá, para qué vas a gastar ese dinero y un montón de esos pensamientos que tienen que ver con un formateo al que fuimos expuestos y que hoy se está viendo con este despertar de la conciencia, donde uno busca un sentido a la vida en un equilibrio. Todos tenemos que ir a pagar en la verdulería, al supermercado, tenemos que una vida que mantener económicamente, pero no pasa, eso es un medio, no un fin. Ayer o antes de ayer estuve grabando un podcast que yo soy un ejecutivo de una compañía, pero ese es mi lado B, mi lado A es este. Ellos me hacían la entrevista por mi lado B de los viajes y yo le invertía, digamos, porque cuál es el medio y cuál es el fin, es el punto. Yo es casi un mantra que me repito para no confundirme. Todo lo que yo hago es un medio para mi fin. Mi fin es todo esto que llevé adelante en mi vida, que dejó de ser nada más que un viaje y pasó a ser esta contribución. Pero vuelvo a irme por las ramas. Una noche vuelvo de una reunión de trabajo y yo ya estaba pensando después de la India si ya no los había expuesto demasiado, tenía un montón de críticas y cosas que, si bien gracias a Dios no las escuché, lo que pasó esa noche para mí fue determinante, que es que algo me llevó a ver los útiles de Sofía que estaban preparados para su colegio del día siguiente. Y había un escrito que si yo no lo hubiera encontrado tal vez hubiera pasado desapercibido, que el título del escrito es Diferentes, ¿cuál es el problema? Y estaba escrito por una nena de 12 años, de 13 años en ese momento, sobre su experiencia en la India. Y lo que traslucía ese escrito, que yo inclusive lo utilicé para cerrar una charla TED y cierra el primer libro, me daba la pauta de que esto no podía pararse, que realmente lo que yo estaba sembrando adentro de mis hijos también se podía expandir si uno podía de alguna manera compartir la riqueza de poder caminar el mundo real, no el que dicen los medios, no el que generan, digamos, las divisiones impuestas por tener una frontera de un lado que desde que nacieron te dicen que del otro lado son los enemigos y cuando vos estás y cruzás esa frontera de manera transversal, vos te das cuenta que los dos lugares, la gente, la familia, la gente común de ambos lugares quieren exactamente lo mismo, vivir en paz, en armonía. El hecho de caminar por sistemas políticos diferentes, etnias diferentes, religiones diferentes y un montón de cosas hace que uno entienda un poco más. Yo suelo tengo una muletilla con la palabra entender. Entender no significa estar de acuerdo, pero uno tiene que entender y respetar. Vos podés entender cómo es la vida en un país musulmán. Podés o no estar de acuerdo, eso ya pasa por cada uno, pero entendiéndola uno la respeta y se abre a convivir con sus reglas. Hay otro tema, uno habla a veces de las culturas diferentes y uno no se posiciona en que uno es el diferente en esa otra cultura. Una vez que vos llegaste ahí, el diferente, el raro, sos vos. He tenido montones de experiencias, inclusive con este tema de los sueños. Uno de mis sueños de niño era encontrar una tribu perdida. No sé si estaba perdida la tribu o estábamos perdidos nosotros cuando llegamos en una isla del Pacífico Sur. Tana se llama la isla, pertenece a Vanuatu. Llegamos en un turbohélice y nos internamos 2 horas en una camioneta. El que manejaba la camioneta, la única diferencia que tenía con los que nos recibieron en la aldea es que estaba vestido. El resto prácticamente estaba desnudo.
Cuando yo hablo de perdido, no hablo de perdido con la brújula, hablo de perdido en cuanto a la poca necesidad de esa gente en cuanto a cosas materiales para ser felices. Entonces uno dice, ¿quién es la tribu que está perdida? ¿Son ellos que viven realmente felices con prácticamente nada de ropa, viviendo de la naturaleza, o somos nosotros los que de alguna manera el bombardeo que tenemos de necesidades y de situaciones hace que nuestra felicidad se vea acotada a veces a cosas o cosas que se van cambiando? Todo eso es lo que de alguna manera, por hacerlo un poquito más breve, lo que han mamado mis hijos en una vida común y la otra. ¿Qué germina adentro? Y eso te lo muestra el futuro. Yo te puedo ver lo que es hoy Sofía, lo que es hoy Sabrina, lo que está haciendo Mateo. En este momento tengo dos afuera, porque todos nos dicen, ¿cuál es el próximo proyecto de viaje? Y la verdad que yo ya di por terminado esto, pero no por terminado lo de familia viajera. Es una transmutación. Vos hablaste hace un rato de la pareja. Yo comencé hace unos años, empezamos, yo lo llamo volver a la esencia, que es los viajes en pareja, y volver a la esencia serían mis viajes solos, eso que soñé de niño, que alcancé a hacer uno solo. Eh, y a la vez es apoyar sus propios sueños y sus propios proyectos. Yo tengo uno ahora estudiando en Finlandia y otro haciendo una experiencia, parte de su entrenamiento. Yo tengo, para hacer esto, yo no soy una persona de recursos, tuve que militarizar todo el esquema. Yo tuve que cerrar un congreso de ingeniería con un montón de técnicas de las que se utilizan para planificar esto con bajos recursos. Está haciendo su experiencia en Inglaterra y todo esto sale de un esfuerzo y foco familiar de gastar los recursos en esto. No les voy a dejar absolutamente nada material, sino lo que se llevan puesto. Con los colegios, por ejemplo, que son las preguntas, y bueno, mientras estuvieron en los colegios secundarios, armábamos un proyecto, presentábamos al colegio y los colegios con mente aperturada nos permitían que ellos tuvieran de alguna manera un compromiso previo durante el viaje y posterior al viaje para no perder su regularidad. Una vez que fueron universitarios y yo tuve que emigrar y transformar el proyecto, porque en la universidad vas o no vas, no podés presentarle algo que diga, bueno, mira, quiero hacer esto y bueno, mudamos a los últimos 5 años, por lo menos, más, mudamos a los proyectos saliendo entre Navidad y Año Nuevo y utilizando la época estival. Por lo tanto, tuvimos que ir a Hemisferio Sur y ir toda la parte de África, justamente Asia y Oceanía, por un tema de clima, por un tema de alimentación. Hay muchas cosas que hay que prever en esa otra parte de la vida. Pero la búsqueda es el encuentro con las culturas. Vos me preguntás, ¿qué lugar te gustó más? Que es una pregunta frecuente. Decir, a mí me gustaron todos, porque yo en realidad no iba a ver el lugar, iba a encontrarme con gente, a ver su cultura y iba abierto de mente. Es media amplia mi contestación, Aniuska. Dime tú qué más puedo ampliar o callarme un poco. A mí me gustaría que hablaras de la relación con tu pareja, o sea, con tu mujer. ¿Cómo ha sido posible a través de todos los viajes y todas las incidencias? Porque dices, hay gente que necesita, tenemos que tener tiempo para nosotros. Entonces, en esos momentos... Lo que pasa es que nosotros hemos viajado desde primero en pareja solos, después con uno, con dos, con tres y con cuatro. Esto es evolutivo. O sea, no es que de repente viajamos los 6 con 4 chicos al África. Esto comenzamos a transitar y encontrando y buscando un equilibrio. Alejandra es totalmente diferente a mí. Ella es artista, tiene su taller, fue porque no ejerce en este momento maestra jardinera hasta que nació el tercero, o sea, tenía su entrenamiento para llevar chicos. El tema es siempre la búsqueda del equilibrio. No es todo lo que yo quisiera hacer, y ella ha tenido que mover su vara de confort. Obviamente son viajes de aventura. En la página nuestra tenemos un video que se llama, y fotos que se llaman Cansancio y Berrinches. Porque todo el mundo te dice, ay, qué linda, tus hijos, todos felices, todos contentos, vos con tu señora. No, tenés que viajar con nosotros. Peleamos cada 50 metros, pero estamos tan lejos que nos tenemos que abonar.
Y cuando vos viajás en familia te llevas todo lo mismo, te llevas los problemas, los conflictos, los cansancios. El tema es siempre buscar el equilibrio. Y cada viaje y cada cosa estuvo consensuado en la pareja. Eso no significa que no hemos tenido conflictos en los viajes. A Alejandra le gusta siempre terminar el día con un baño caliente y un lugar, y hay veces que no se podía. Y bueno, eran cuestiones de, cuando yo a veces cuento, le decía, bueno, sí, hemos tenido problemas en los viajes, pero es como el parto, le decía. Después te acordás de la parte linda. Y Alejandra me miraba y me decía, ¿cómo se nota que nunca tuviste un parto? Eh, y es un punto de equilibrio. Ale, por acá está, ella dice que ya va a hacer su propia versión Oh, de los viajes. me parece Es maravilloso. Sí, así. y nos cuente. Claro que sí. Te presento a Niuska, que me está preguntando, Hola. Me eh, encanta hablar con los dos a la vez, mucho mejor. Mm. me estaba preguntando cómo es el tema de llevarnos bien en los viajes con algo tan diferente. Y le dije que no puedes hablar en público. Eh, De a rato nos llevamos bien y de a rato tenemos nuestros encuentros también. No es todo color de rosa, pero es lindo. es lo normal, es lo natural, o sea, si fuera que fuera perfecto, no sería natural. Tenemos de todo. El punto que es una prueba de que de alguna manera, a ver, los viajes primero eran definidos, tenemos que ir, nos vamos, los chicos suben. Los últimos viajes fueron consensuados, ¿quién quiere venir? Claro. Tenemos esto. También en algunos viajes entre Togo y Benín hace unos años yo ya quedé fuera del mando de familia viajera, me echaron de la organización porque querían comer y esas cosas que uno, ¿cómo va a andar haciendo eso en los viajes? O sea, todo esto es un viaje de aventura. Un viaje de aventura tiene todo eso y de descubrimientos. Y no es ir en un colectivo lleno de gente para mirar lo que está ahí. Es tratar de ir con un local que nos meta en su cultura, que nos cuente. También hay de los otros viajes. Esos viajes de volver a la esencia los ha armado ella. Hemos hecho un poco más de la parte europea, un poco más de lo que tiene que ver con el arte que a ella le gusta. Entonces todo es cuestión de equilibrio. Ir viendo cómo pudimos de alguna manera equilibrar esto en estos 25 años prácticamente que se hicieron desde el primer viaje hasta que volvimos en la pandemia. ¿Y qué es lo que os ha unido más? ¿Qué experiencia así dura? Porque dicen, ahí veces cuando compartes experiencias complicadas, te unes más. Decidme una Lo que, que os haya tocado. eh, no, nos ha tocado tantas experiencias. Lo que pasa es que no sé cuál contarte. Tenemos montones a ver, lo que nos decía una guía, te lo voy a contestar de otra manera. Nos decía, ustedes son raros, nos dice. Ustedes transforman un problema en parte de la aventura. Se nos había roto un clotoc, un barco de madera en un río de Borneo, entre los orangutanes, y quedamos varados a la deriva. Después subimos en una canoa y se nos rompió la canoa, el motor. Tuvimos que venir remando con pedazos de la canoa. Y yo me ponía a cantar como gondolero y todos se mataban de risa y la gente no entendía por qué nosotros pasábamos bien algo que cualquier otro se hubiera vuelto loco, digamos. Este tema de lo de África, que lo conté de manera graciosa, nunca los chicos hacían publicaciones, por ejemplo, Perdidos en África, parte 1000. Eran tantas veces que nos quedamos varados con los vehículos en la ruta, nos detuvieron. Es la África del Oeste, que es el África complicada, el Golfo de Guinea y toda esa parte. O sea, es cuestión de transformarlo. Tenés momentos de riesgo, montones. El punto, justamente parte de lo que para bajar costos es la toma de riesgo. ¿Cómo yo me arriesgo a que me espere un taxista que me pasaron un WhatsApp en Jayapura, en el norte de Papúa, Indonesia, para llegar hasta Papúa Nueva Guinea? ¿Cómo hicimos o sea, hay un montón, todo el concepto se une. Lo que te puedo decir, y que de alguna manera lo fueron arruinando un poquito los celulares,
porque cada vez hay más señal, antes no había tanto, es una vez que salíamos todos juntos, lo que más se generaba era la reunión de toda la familia en cuanto a tenernos para nosotros mismos todo el tiempo. Entonces surgen el otro esquema de volver a vivir ese esquema como estar en casa, pero en un lugar remoto. Lugar para unirnos y tratar sin un peligro externo, no estrangularnos fue en Nueva Zelanda, en una casita rodante durante 2 semanas. Que Mateo dijo, esta no vamos a sobrevivir, sobrevivimos a la isla del volcán, pero acá no, nos vamos a terminar ahorcando a algunos. Y bueno, todo es una parte, todo te une y cuando terminamos ese viaje y queda ese sabor, la cantidad si bien nosotros no tenemos ni equipo profesional ni nada, los recuerdos, esas fotografías, esas filmaciones son nuestro tesoro. Y cuando nos ponemos a bromear en el WhatsApp de la familia con alguna foto, todo es un proceso de unión y también de conflicto, depende porque es una aventura. Totalmente. ¿Y los niños, al principio que eran más pequeños, cómo superaban las incomodidades? O sea, No, no, para los niños es natural. Los niños pequeños, te estoy hablando de cargarlos, viven de acuerdo a la vibración de sus padres. Si sus padres están bien, ellos disfrutan. Obviamente no hay un recuerdo técnico de Sofía alzada por la Guardia Palestina en ese momento de Arafat en Belén en 1997. Para ella preguntaba cuando era más grande una foto que hay acá. Mi casa es como un pequeño museo, lo que ves ahí, lo que ves allá. Acá si entras a casa está lleno de recuerdos. Nada tiene un valor económico, pero siempre tiene un valor. Y Sofía preguntaba, ¿quién es el de la foto cuando era chiquita? El tío Abdul, le decíamos nosotros. Los niños, después cuando van siendo más grandes, tuvimos la etapa de los preguntones. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nunca supimos si un guía de la India, un guía local, nosotros siempre nos movimos con locales, si siguió trabajando de guía o renunció después de estar con nosotros de la cantidad de preguntas que le hicieron los niños. Los niños toman como natural todo, o sea, no hay incomodidades para ellos, es parte de la aventura. Las incomodidades las notamos cuando somos más grandes, cuando estamos con algunas expectativas de confort. El niño disfruta de todo, pero también está en el diseño del viaje que eso se disfrute. Hacer cosas divertidas, hacer cosas inolvidables, o sea, desde el elefante al camello, a los animales, los lugares, o sea, también los lugares que nosotros fuimos. A ver, si vos lo llevas a un niño a Frankfurt, por decir cualquier lugar, ¿está? Madrid mismo, es una ciudad linda, grande, pero es una ciudad. Ahora, si vos lo metiste en un desierto, lo metiste en el interior de Camboya, en las ruinas de Angkor Wat, te metiste en la selva, y si estuvieron bailando con los Masái, estuvieron con una familia beduina en Omán, y todo lo que tiene que ver con esa diversidad, ellos están en una película constante en todo momento. O sea, ellos han disfrutado y por algo, siendo grandes, ellos han acomodado su agenda para no perderse el viaje. De hecho, ya te digo, este último no había nada previsto. Yo ya dije, bueno, listo, soltamos cada uno. Y fue la más grande. Dice, papá, ¿estás pensando algún viaje? Y yo le dije, ni sí ni no. Y le estaba apuntando a Namibia y Botswana y apareció el Omicron. Y de ahí migramos y dejamos de conocer un lugar para conocer una zona que no conocíamos. Brasil habíamos ido varias veces porque es país vecino nuestro, pero nunca en el Amazonas. Y terminamos pasando Año Nuevo en el Amazonas y se sumaron todos. El viaje era más pequeño, más acotado porque tenía que volver Mateo e irse para Finlandia para su propio proyecto de vida. O sea, esto sufre una evolución, pero todos de alguna manera han disfrutado. El último viaje, el anteúltimo viaje, también ellos empiezan o sea, cuando eran más grandes tomaron roles, la que se encargaba de los idiomas, la que se encargaba del cambio del dinero, uno le daba una actividad dentro de una organización, siempre cuento, cuasi militar en cuanto al tema de el equipaje, el mínimo indispensable, cada uno con un código de color, su equipamiento personal lo tenía que cuidar cada uno. O sea, hay mucho de formación que hoy empiezan a sacarla también
en su propia vida. Y a la vez también, como te contaba, que tengo en entrenamiento en solitario, lo tuvo Mateo y lo tuvieron sus hermanas más chiquitas, está Tomás, porque una cosa es ir atrás del comandante y otra cosa es resolver vos, el cruzar las fronteras, el presentar los papeles, y con 16 años se está manejando súper bien. ¿Y problemas de salud no has tenido nunca o te ha dado miedo de que no hayas podido? Los ¿A miedos de, dónde? Perdóname. los miedos de tipo de Los miedos. enfermedad o de la Sí, persona. sí, sí. A ver, los miedos es una palabra, anda tranquilo, Sal. Ah, los miedos han sido, siempre están. O sea, el miedo es algo natural. El tema es qué haces con el miedo. Yo los entrenaba a los chicos, nosotros hemos hecho entrenamiento hasta de defensa personal en algún momento porque no sabía lo que nos podíamos pasar. Para tener una situación, cómo nos moveríamos en una situación de secuestro o cómo haríamos, todo eso lo hacíamos hasta como un juego. Y cerca de mi casa hay un árbol casi caído que lo utilizábamos para trepar, para hacer el equipamiento con las mochilas, y el tema era no tengas miedo, tené cuidado, era la consigna. Y yo tengo una definición de miedo que le llamo miedo dulce. Miedo dulce es el que te despabila, como el que te meten una cachetada, te despabila, pero no te detiene. El despabilarte, vos tomás precauciones y tomás todo lo que está dentro de tu control para minimizar los riesgos. Ahora, si el miedo va a ser algo que te va a detener, y es donde está complicado ese miedo. Es natural, es normal, el tema es qué haces con el miedo. Eh, el tema de, por ejemplo, de cómo elegir a quién nos va a guiar en el lugar. Vos tenés una parte racional y una parte sensorial. O sea, una parte vos decís, bueno, a ver, lo que pasa es que son tantas cosas en una. Para poder fondear esto, para poder hacerlo, uno no busca una agencia y se va. Buscás el guía local. Entonces buscabas en Facebook, ahora apareció en Instagram, y buscabas el guía local que te dé servicios a precio local. De hecho, dentro de las anécdotas que vos podés hacer, nosotros tuvimos una semana entera y cada vez que nos cruzábamos con alguien se reían y nos saludaban, y nuestro guía era divino, fantástico. Si entras a la página del libro, la primero que utilizamos para hacer una foto de propaganda del libro, y resultó ser el nieto del último gran caníbal de su isla. O sea, todos que nos pasaban se reían porque estábamos con el nieto del caníbal de guía. Y ahora, ¿cómo llegué a ellos? Llegué por una investigación, decir, mira, esto nos dan servicio local y vos tenés la parte racional, quién es, si están en las redes, lo que fuera, pero después eso que vos desarrollás como viajero es la parte sensorial. Al comunicarte vos te vas dando cuenta, sí, esta es la persona que tengo que confiar. Cuando fuimos a Etiopía también, seguimos en contacto y Legués, él me habla de mi hermano Eduardo. Nos prometimos confianza los dos y yo bajé con mis 4 hijos un 24 de diciembre a la noche en Addis Abeba con la promesa de que él me iba a esperar y con mi promesa de que yo le iba a pagar cuando llegaba. Y, y así es como fuimos desarrollando esa otra parte que hace que vos te sientas también cuidado con los locales. Eh, Precauciones, cuidado, el tema medicinas, vos me preguntabas, yo prácticamente he sido hasta ortodoncista en los viajes. Nosotros llevamos todo para cubrir, más allá de que uno, a ver, vos podés tener el seguro de viaje, pero si vos estás metido, por ejemplo, en el interior de Etiopía, que es uno de los lugares donde tuvimos un conflicto, ¿por qué? Porque me olvidé el kit diarrea. Hay un kit, nosotros todos son kit. Todo es, ya te digo, armado como si fuera un equipo comando. Entonces vos tenés el kit para piel, el kit de antibióticos, el kit diarrea. O sea, vos te podés olvidar la valija, pero nunca te olvides del kit diarrea, porque tiene todo para paliar una diarrea, tanto, digamos, alimenticia o una diarrea que tenga que ver bacteriológica. Y vos sabés que en Etiopía justamente me olvidé en Addis Abeba ese kit y la pasamos fulero porque no tenías las precauciones. Los chicos, el tema, frases como decir, bueno, opérame papá, ya no puedo más, que es sacar una astilla o algo así, curar las quemaduras, pero todo es como un juego y es parte de llevar adelante y tener todas las precauciones a la mano y activar cuando las cosas se van digamos,
de situación con el tema, creo que era en Tailandia también que habíamos tenido un conflicto, digamos, generalmente son las diarreas del viajero, y bueno, cuando vinieron, ahí pude activar el servicio de emergencia. Cuando vinieron, lo único que hicieron fue reponerme lo que yo ya había hecho en cuanto a medicamentos. Uno tiene que estar preparado, porque, pero de ahí a no hacerlo por lo que te va a pasar, la vida en sí es una gran aventura y nunca sabes lo que se va a pasar mañana, entonces tenés que tratar de vivir el hoy. Claro. Y de todas esas enseñanzas que has sacado, que además tienes los libros que recomendamos que los lean quien se anime, pero en tu vida diaria habitual, la que tienes el día a día cuando no estás de viaje, ¿qué una idea o dos que hayas extrapolado? Dices, esto lo estoy haciendo igual en el viaje que en mi casa. Está buenísima la pregunta. El contacto con la gente, el leer las culturas, el poder discernir, digamos, en las negociaciones. Yo trabajo de ejecutivo en una compañía. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Porque mi equipo de gestión me soporta mientras yo estoy en esta travesía. Logré instalar el proyecto en una compañía para que no sea un problema, sino que sea algo que genere valor agregado. Y el hecho, la apertura, el poder comunicarte con todo tipo de perfiles de personas, eso hace una gran diferencia en la gestión. Uno de mis grandes desafíos, suelo decir, es ser el mismo Eduardo en esa oficina que el mismo Eduardo con la mochila en algún lugar del mundo. Hay veces que cuesta, pero cuesta en todos lados, porque uno de los mensajes que nosotros pasamos, con eso se cierra la charla TED y un poco el primer libro, es que uno de los errores de la humanidad es generalizar por lo malo. Todos los blancos, todos los negros, todos los de esta religión, todos los de la otra, de la etnia, de la nacionalidad. Y en realidad, no importa el color de la piel, la religión, la etnia, el pensamiento político o cualquiera de las cosas que de alguna manera generan digamos, una división, vos vas a encontrar personas buenas y de las otras. Entonces, uno tiene que entender de que no tiene que generalizar. No todos estos van a ser 100% buenos ni van a ser 100% malos. La luz y la oscuridad la tenés en todos lados. O sea, y es algo que no va por el 100%. Siempre hay un porcentaje que se necesita para moverse en ambos. Entonces, cuando uno deja los fanatismos, deja los modelos mentales, no ve de acuerdo a los ojos con lo que te contaron los medios, sino vos caminás y vas abriendo y vas haciendo tu propia lectura de cómo es esa persona o cómo son ese grupo de personas, vos vas haciendo una diferencia y te vas moviendo y también lo pones en un esquema de contribución. ¿Cómo haces para minimizar los conflictos? ¿Cómo haces para acercar? ¿Cómo haces para que realmente tu pequeña misión en este recorrido, en esta aventura de vida que es que se nos regala y hacer algo que tenga sentido y que genere un valor agregado, algo positivo? Y en la adolescencia, cuando han sido tus hijos adolescentes, como que quieren estar integrados en el grupo, ¿no se verían muy distintos con la vida esa que llevaban? ¿No tenían conflicto? Eh, en realidad, para ellos era, por un lado, normal, y por otro lado, ellos no contaban. Para ellos sí, en algunos momentos de la adolescencia eran como que quedaban como que, como que eran raros, por decirlo de alguna manera, por lo que tenían y habían visto. Ellos siempre lo tomaron como algo natural. Cuando alguien crece en la diversidad como algo natural, no anda contando, no anda diciendo yo hice esto. El tema de nuestros libros surgieron porque me empujaron a escribir. Así como soñé viajar, jamás soñé en escribir un libro, menos dos. Pero el tema de la contribución, los libros llevan a la reflexión también. No es un libro de viajes, es un libro de historias de vida, de las dos historias de vida, y con obviamente temas de viaje, pero también es una reflexión de la responsabilidad de cada uno con esos sueños y buscando el equilibrio. Mis hijos no andan contando, ellos están haciendo su propia vida. En adolescencia tuvimos las adolescencias como cualquier otra. Las principales las vivimos acá y también las hemos vivido en viajes, porque nada queda, todo va.
pero es parte de la vida. El tema es no frenar y no dejar de hacer por estas cosas que podrían llevar a llevarte. Es parte de la vida. Vivimos los berrinches, como te decía de ese video, en viaje, vivimos las peleas. Ahora, al estar tan lejos, te puedo asegurar que todo fluye mucho más rápido. No hay actores externos, entonces nos tenemos que encontrar en el equilibrio. Todos contribuyen para que ese equilibrio vuelva cuando tenemos algún pseudo conflicto. Es normal, las adolescencias han sido normales y como cualquier otra familia, somos una familia común y corriente como cualquier otra, con el aditivo de los viajes, nada más que eso. Ni nada menos tampoco. Entonces, sí. Bueno, me gustaría terminar el directo porque normalmente lo suelo hacer de media hora, pero aunque es muy difícil en tu caso, pero que nos dijeras una anécdota con la que hayan crecido en el cariño los hermanos en la experiencia de los viajes, ¿no? Bueno, te voy a contar entonces, vos que te interesa, es cuando yo me doy cuenta que ya no son tan niños y que han crecido y que tienen que ver cómo los niños van viendo todo este esquema que también te contaba de la relación de pareja. Estábamos en un caserío, en una aldea de beduinos al pie de las grandes dunas en Omán, península arábiga al fondo. Yo creo que te conté que Alejandra, el tema de los baños, el tema de el tema es lo que yo tengo en mente, donde todavía yo creía que tenía mis niños pequeños, es que vienen caminando Sofía, Sabrina, nunca me acuerdo si era Sofía la que venía adelante o Sabrina, y Tomasito atrás, chiquito. Pasan al lado mío y Sofía me dice, hacete cargo de tu esposa que está buscando el baño. Y siguió caminando. Y atrás venía Sabrina y dice, y alguien le tiene que decir que está detrás de la vaca. Y siguen caminando y viene Tomás y dice, y atrás de la vaca no hay nada, ¿eh? Tenés que hacer en la arena nomás y así con la patita y tirar la arenita. Y siguieron caminando. Ya no era papá, no era mamá, era tu esposa. Hacete cargo que está buscando el baño. Y yo dije, wow. Ya estamos en una etapa donde ya ellos se tomaron así. Yo dije, bueno, están creciendo los chicos. Y es cierto, levanto la vista y la veo a Alejandra buscando un lugar para ir y la vaca, el camello, que son digamos, los tesoros de esa familia beduina, y atrás de la vaca era el baño. Entonces, ese fue como un despertar de, wow, los chicos ya están, ya no soy papá, soy el esposo de la señora que está buscando el baño, y como esa tenemos montones de anécdotas. En Togo, ya grandes, me dijeron, bueno, el próximo viaje, papá, vos ya no lo organizás, porque no puede ser que no haya, y que fueron participando, y están grandes y lindos, y hay pilas de anécdotas, algunas graciosas, algunas muy emocionantes, porque una de las cosas que te duelen, y si querés cerramos con esto, es la cantidad de gente que hemos hecho un vínculo álmico, te diría, y cuando te despedís, es casi seguro que nunca la vuelvas a ver nunca más en tu vida. Porque esa relación, digamos, esa comunión de espíritus no tiene que ver con el tiempo que uno ha estado. No necesitas 6 meses para poder entrar en comunión con un alma que se abrió y te brindó lo mejor en ese momento. Yo acá, por ahí está creo que mi portada, la mía de Facebook está ahí, si no, está en varios lugares, en esa aldea que te comenté, donde yo sentía que después de 50 años, ese es el otro mensaje también, no esperes cubrir todos tus sueños de un día para el otro, pueden tardar, el tema es no dejar de perseguirlos, no dejar de lado esos sueños. Por eso los libros se llaman guardianes de sueños, son 1 y 2, porque cada uno es el guardián de sus sueños. Y el tema de esa foto es el jefe de la aldea colocándome un collar, que yo lo sentí como una condecoración, y era un collar, y la traducción del único que hablaba algo de inglés, que me dijo, el jefe quiere que le diga que la aldea fue feliz con su visita. Para mí, eso tenía muchísimo más valor que cualquier otra cosa. Es esa cosa que se queda, y ese jefe, ese momento
quedan para mí adentro, como Macemo en Zanzíbar de la mano de Tomás, que era también un jefe de una aldea que se había como enloquecido con Tomás, que era muy chiquito, y tantas de las personas que hemos encontrado en el mundo en las que hemos tenido esa comunión de almas por un momento. Eso es el tesoro del viajero, eso es lo que uno se queda. Y cuando vuelve a esa vida común, uno, eso de alguna manera te ha marcado y tratas de hacer lo mismo en tu entorno. Pues sí, la verdad es que es una riqueza muy grande la que has vivido y la que transmites a través de los libros. Yo me gustaría que la gente que ha visto el directo o que lo ha compartido, que si lo quiere esta semana compartir, al final de la semana me comprometo a sortear uno de los libros para quien lo difunda, porque merece la pena leerlo y es un tesoro realmente lo que has vivido y cómo lo explicas y lo bien que lo difundes. Mm. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, ¿eh? Bueno, Y para mí, la verdad es que son muchas cosas en las que hablar para hablar otro tema, porque han sido muchos años con los niños y yo creo que está súper bien enfocado, según mi forma de verlo también. Y me encantaría volver a hablar otro día contigo de algún tema más en va a concreto. ser un placer. Sí, sí, ¿Cómo no? Va a ser un placer. Un gusto. muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Y a No, tu no, al mujer, contrario. Gracias. que ella no ha hablado casi nada, ¿eh? Dile que la próxima tiene que hablar un poco más. No, no, que en realidad no estaba previsto. Ella justo la vi pasar y le digo, vení, vení, entonces das tu versión de la historia. No, estaba hoy muy sábado, vi uno el sábado de la mañana, intenta hacer, acá es sábado de la mañana todavía, ya se está terminando la mañana, intenta hacer todo lo que no logró hacer durante la semana. Y bueno, esto es parte de la vida común de José. Y hoy estamos acá con uno solo que volvió Sabrina, porque una vive en Buenos Aires y los otros dos están en su propia aventura en este momento. Pues ya Así no que bueno, es que escriban el libro. ¿Lleváis diario viajero? ¿Lleváis diario? Eso no lo he preguntado. ¿Solías llevar? sí, algo de diario se llevaba. Hay veces que lo que no te daba, eso mucha gente decía, vos a la noche te pones a escribir, no, a la noche me pongo a lavar ropa, a preparar la comida, a coser, a cuidar las lastimaduras. Entonces yo me ponía a escribir en los momentos. Parte del libro son bitácoras de viaje, en algunos son bitácoras de relatos que son los que uno arma después, hasta en los momentos que uno hacía cuando aparece Facebook y todo este tema, uno por ahí hacía unas publicaciones que después las utilicé también para nutrir el libro, porque tienen la emocionalidad del camino. ¿No? Uno cuando recuerda tiene una emocionalidad y cuando lo vive tiene otra. Aunque hay veces cuando es profunda la podés llegar a reflejar lo mismo. Sí, esa no te deja marcado. Tienes la huella ahí dentro. Totalmente. Bueno, un placer, ¿eh? Y me ha encantado hablar contigo y gracias Bueno, por tu tiempo. bueno, no, al contrario, un gusto. Un gusto. Buen fin de semana, estamos en contacto. Chau, chau. Muy bien. Hasta luego.